Santiago, Hola Nelson, ahí sí, ¿cómo estamos. estás? Buenos días. Perfecto, ya te escucho, te estamos observando, estamos en vivo y en directo. Gracias, Santiago, por atender nuestro llamado. Bueno, estamos ya, creo que este es el último día de que se puede hablar. Creo que ya no más. Creo que tenemos que guardar silencio viernes y sábado. Y se viene una situación súper delicada para el país. Yo creo que de verdad que nos jugamos el destino y el futuro. Y qué mejor tú, Santiago, que vienes tomándole el pulso a todo esto para que nos digas cómo está, cómo se mueve, qué ha ocurrido a vísperas de las elecciones. Bienvenido, Santiago. Estamos viviendo, gracias Nelson, buenos días a todos. Estamos viviendo un momento inédito, extraordinario, muy difícil. Después del asesinato de Fernando Villavicencio, creo que no solamente hubo un efecto sobre la campaña electoral, sino sobre la historia política del Ecuador en adelante. Este va a ser un hito muy importante, puede ser esta la campaña más sangrienta, más dura, más difícil que hemos vivido. Y a esto, además, se suma un proceso que viene de antes, ¿no es cierto? Que habíamos conversado contigo y lo habíamos expuesto, una enorme crisis de la población en muchos sentidos, se dice multidimensional, ¿no es cierto? Una crisis económica, crisis social, crisis de seguridad. Un país que ha perdido la capacidad de ejercer políticas públicas, sus instituciones muy desacreditadas, y ahora viene este nuevo fenómeno o este nuevo episodio que es el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, eso configura algo que ni la ciencia ni la teoría en este momento pueden explicar. Eso queda para más adelante cuando tratemos de mirarlo con un poco de perspectiva. Todo lo que hemos vivido en este tiempo, cuando uno vive un momento traumático, en ese momento no se da cuenta qué es lo que Claro. pasa, ¿no? Es como que si viviera en cámara lenta, algo así. Y después empieza la reflexión a propósito de lo que se está viviendo. Entonces, esto me lleva a mí a decir que el escenario político marcado por estas circunstancias se vuelve tremendamente inestable, Ok. y eso es lo que está pasando en este momento y lo están reflejando las encuestas que se están realizando. Ya no se puede publicar en este momento encuestas, faltando 10 días antes de las elecciones, Cierto. rige la veda. Entonces, por lo tanto, podemos hacer un análisis, hablar de cómo están las cosas, pero no podemos hacer referencias a las Santiago, encuestas, pero sabemos que hay un gran cambio. A referencia de eso, he visto que casualmente sí muestran en redes sociales, claro, obviamente no hay regulación, pero muestran mostraron hace poco el tracking de supuestamente Telcodata, pero es verdad lo que tú dices, es prohibido, ya no se puede. Yo hasta el día antes del 10 sí conversé con alguien y dio números, pero entonces, ¿qué es esto? ¿Es realmente un tema de simplemente marketing que se está manejando, más no real? Sí, es parte de las estrategias de las campañas electorales dar a conocer encuestas que supuestamente les favorecen a sus candidatos. Un poco están basados en un mito de que ellos creen, son los que más creen en realidad sus propias mentiras, ¿no? Creen que publicar una encuesta va a hacer que las personas se inclinen por la persona que aparece, el candidato que aparece en primer lugar o que el que está Claro. subiendo, etcétera, ¿no? Pero han habido muchas investigaciones en todo el mundo, ¿no? Que han demostrado que no necesariamente la publicación de una encuesta va a mover la Ok, inclinación de los electores. perfecto. Puede ser que sea parte de todo un conjunto de actos que están llevando a esto. Y eso es lo que está haciendo la campaña de Topic, ¿no? Nos está Sí, vendiendo sí. está asentando una versión de que él es el que está subiendo en este momento las preferencias. Santiago, entonces tenemos que quedarnos con los datos que recogemos hasta el tope de la ley que te permite, o sea, hasta el día, no sé qué día será, pero póngale 10 días antes, hasta ahí. 10 días antes. Ya, con base a eso podemos, sí, mencionar o ya no. Es que ese es el día, ese es el último día en que el que se permite la publicación de las Ah, ok, encuestas. ya. Es una ley un poco arcaica porque Sí, eso sí. habrá pasado hace 20 años en los que se podía poner un control porque los medios de comunicación eran básicamente radio, prensa, televisión, pero ahora tenemos
multiplicidad de formas de comunicación que es absolutamente imposible y me parece que eso es algo que tiene que cambiar. Creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que poner más fuertes regulaciones a las encuestas que se publican. Sí. Tiene que exigirles calidad técnica y tiene que después hacer una auditoría realmente seria, pero no prohibir la divulgación porque finalmente eso se filtra y se convierte en un rumor y no sabemos muy bien si Ajá. hacerle caso, si no hacerle caso, si es fake, si es que es meme, si es que Ujú. es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tantear un poco el cambio que se ha dado en torno a al panorama a partir del evento traumático de la muerte de Villavicencio? Sí, me parece que a partir de eso y también en el debate Ok. podríamos hablar de grandes afectados y algunos beneficiados, ¿no es cierto? Pienso que podríamos poner en el pelotón de los grandes afectados a la candidatura de la Revolución Ciudadana, a Luisa González, también la candidatura de Otto Sonneborn y Yacu Pérez, que por una u otra razón se han visto afectadas por todo esto que ha estado aconteciendo. También agrego que el debate también tiene su incidencia. Y los ganadores, digamos, en este momento, eso es lo que aparece en las tendencias, serían la campaña de Jan Topic, también de alguna manera este sentimiento de condolencia hacia la candidatura de Fernando Villavicencio, que le podría dar votación a su candidato actualmente, a pesar de que es prácticamente desconocido. Claro. Y diría que por una campaña que ha hecho bien las cosas, que ha sido muy metódica, que ha sido disciplinada, la de Daniel Noboa. Cuando dices la afectación, afectó definitivamente, lo hemos escuchado incluso al propio Rafael Correa mencionar, el tema de esta vinculación no certificada, no probada, pero que lanzaron en el común de la gente, en la percepción ciudadana por el tema del crimen de Villavicencio, ya que por naturaleza, desde el inicio de los tiempos, siempre era la contraparte, pues la RC para Villavicencio o Villavicencio para la RC, esta pugna que siempre se dio política y pública. Esta campaña terrible que se dio para tratar de culparlos, los golpeó. Sí les ha golpeado, pero también me parece que tiene que ver con un problema en el diseño estratégico de esa campaña electoral. Me parece que la estrategia de la campaña de la Revolución Ciudadana falló. Al menos yo mencionaría tres puntos. El primero es la manera, no se trata de que no estoy haciendo ninguna alusión personal a Luisa González, sino la Okay. manera en cómo fue seleccionada la candidata en función de la lealtad y no por un perfil que pudiera conseguir más votos más allá de la base leal de la Revolución Ciudadana. En segundo lugar, me parece que haber asentado toda la comunicación de ganar en una sola vuelta. Y finalmente yo menciono también el tema del Yasuní. El Yasuní gane o pierda, va a tener cerca del 50% del apoyo, el sí. Y desoír eso me parece que es no escuchar un mensaje profundo de la sociedad ecuatoriana en el sentido de que soñamos un desarrollo distinto y a pesar de que la Revolución Ciudadana hipócritamente ha dicho dejamos en libertad a la militancia, sino que muchos de sus voceros se han dedicado a hacer campaña por el no, demostrando que están Okay. completamente que no escuchan, que no entienden, que no hacen caso de un mensaje profundo de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, y me parece que ahí perdieron mucho. Es una organización un poco atrapada en glorias pasadas y me parece que si van a pasar en una segunda vuelta, les demanda un enorme cambio en el enfoque, en la estrategia, en la dirección, en la comunicación para enfrentar un reto que se les viene muy, muy grande. Santiago, pero partiendo de ese concepto, por ejemplo, lo que manejaron en las campañas del 5 de febrero, que son recientes, que son hace poco, y que se manejó una campaña bastante, no sé cómo llamarla, de lealtad, porque por ejemplo incluso en algunos cantones pusieron candidatos, te digo por mi cantón, candidatos que eran realmente igual que Luisa, de la base dura
del correísmo. Lo hicieron el 5 de febrero, por ahí hay excepciones como lo de Aquiles, que no era necesariamente de la base dura, pero todavía hay un ligamento ahí. Tomando en consideración eso y que la campaña fue hecha básicamente así, los candidatos de Correa, y obtenieron buenos resultados, ¿no crees tú que eso se pueda replicar ahora? Porque fue muy poco tiempo lo que ha pasado. Sí, pero son de elecciones distintas. Primero Claro, elegíamos alcaldes y prefectos en primer lugar y en segundo lugar la forma de votación es diferente porque para que gane un alcalde necesita tener un voto más que el que va segundo. ok. Y, por Ah, ok, ejemplo, Pavel Muñoz ganó con el 23%, pero eso es insuficiente para la presidencia. ok. Y por lo tanto, me parece que la lógica les decía que si bien tenían una base, tienen una base muy fuerte y eso se va a demostrar en las elecciones de este domingo, la base potente de la Revolución Ciudadana, sin embargo, han demostrado una incapacidad de ir más allá de esa base y eso podría ser muy peligroso para ellos en el sentido de que pone en riesgo esa elección. O sea, pone en riesgo su primera vuelta, porque tal vez la segunda está ahí. Santiago, y en esa lógica lo hizo bien el PSC entonces. O sea, el PSC en tomar a alguien de que le salió por ahí, porque no sabíamos que Topic iba a ser, creo que funcionario de Lazo, y por ahí hubo un comentario en redes por el tema de la violencia, y Lazo dijo mejor no, y lo elige el PSC. Y cuéntame un poquito de eso, porque hasta donde sabía, Topic estaba por ahí por el 5, el 8, el 9. Y ahora resulta que el PAN está peleando la segunda vuelta. Y sucedió más o menos parecido con Javier Herbas en el año 2021. Así es, Nosotros no sabíamos un mes antes quién era Javier Herbas, antes de claro. las elecciones en el año 2021. Pero comenzó a sonar en la conversación de las personas, y eso es importante, no en la publicación de las encuestas, comenzó la conversación entre los jóvenes que decían, a mí me gusta este señor Herbas, y los jóvenes participaban en sus Facebook Lives y llevaban a Herbas al hogar. Entonces me parece que un poco entendiendo esa dinámica de que hay una porción de la población anhelante de cambio y que está buscando algo nuevo, se han dedicado y han enfocado su campaña en construir una figura nueva, diferente, que viene de fuera de la política, con bastante disciplina y con muchísimos recursos, también hay, eso hay que decir, muchísimos recursos, y lograron lo que parecía imposible, pero que ahora se demuestra que en el mundo digital de la actualidad es posible. No se necesita hacer una larga campaña de un año, recorrer pueblo por pueblo para darse a conocer, sino que bastan unas pocas semanas con una inversión impresionante en términos de publicidad y todo eso, que es lo que vemos ahora de la campaña de Jan Topic. Pero también con mucha disciplina en el mensaje, él se colocó claramente en esta necesidad del cambio y la necesidad de la seguridad. Y esos dos factores son claves, me parece, que explican el ascenso de Topic. El tema de la seguridad, que es lo que más preocupa, y que él empieza a tratarlo de esta manera, es lo que en el debate hizo este quiebre, o ya desde, porque parece ser que desde el crimen de Villavicencio empieza a hacerse esta situación de, no sé, la gente, no, esto está tan jodido que necesitamos que alguien nos venga a hablar fuerte y claro. Pero es suficiente, porque la preocupación es, ok, vamos a tener eso, vamos a tener esa guerra, pero ¿qué va a pasar después? Sí, y cuando me refiero a la seguridad, quisiera decir que no se trata solamente a la seguridad del combate a la delincuencia, sino es una sensación, una emoción, una percepción que yo tengo de sentirme inseguro y Claro. que cuando me siento así, necesito protección. Entonces, y esa podría ser la clave inclusive para la segunda vuelta. No se trata Ujú, de un candidato que ahora aparece con un chaleco, con pistola claro. y que eso va a ser la garantía para combatir la delincuencia, porque no es eso en el fondo lo que está buscando la gente, sino seguridad en otro sentido, de protección, de cuidado. Y me parece que ese va a ser uno de los elementos claves y también ese va a ser el primero. Y el segundo, el de cambio. ¿Y en qué medida cualquiera de los dos finalistas de la segunda vuelta, si es que la va a haber, parecería que va a ser así, pueden conectarse más con esta sensación de
yo te garantizo, yo te doy la seguridad de que puedo liderar al país en estas difíciles circunstancias y Claro. también que voy a realizar un cambio. Me parece que esas son las dos palabras claves. ¿Cuánto pesa, Santiago, en este momento campañas sucias? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto genera en positivo para cierto candidato? Porque las campañas sucias están, se riegan, pero ¿cuánto pesa ya en estos últimos días? Te la voy a poner así mejor. ¿Es mejor una campaña limpia o una campaña sucia a 2 días de la elección? Las campañas negativas son una dinámica que se instala al interior de las campañas, ¿no es cierto? De los equipos de las campañas en los que se vuelven ya, porque a estas alturas de la vida ya están un poco enfebrecidos, están atufados y están ahí a pocas horas de cerrar ya y a irnos al día de las elecciones. Probablemente esas son malas recomendaciones de cabezas calientes que hacen, tenemos que atacar, tenemos que, y Atacar, lo que atacar, se atacar. logra es ensuciar mucho el escenario, ¿no? Y yo creo que ahí, tal vez, por ejemplo, en ese sentido podría tener una posibilidad de crecimiento, tal vez, la candidatura de Yacu Pérez, que por ejemplo, que es una candidatura que no ataca, que se muestra pacífico Claro. y conciliador, etcétera, porque el ambiente se va enrareciendo, se va enturbiando mucho por los ataques mutuos y eso es lo que vamos a ver en estos últimos días. Tengan seguridad de eso, que hasta el propio día domingo vamos a tener lluvias de fakes y de memes y de todo eso de campaña negativa, lamentablemente. Pero creo que es más un fenómeno psicológico al interior de las campañas desesperadas que comienzan a atacar sin ton ni son y no creo que eso tenga un resultado más allá de cansar más al elector y ratificar su necesidad de buscar un cambio. Pero, por ejemplo, al decir cambio, cuando decimos un cambio, ¿no crees que la propuesta, por ejemplo, de cambio sí viene de la mano de una agrupación que no empatiza con las políticas del señor Guillermo Lasso, que de pronto sí han empatizado con otros candidatos cuando hemos visto, por ejemplo, a Topic diciendo que votó por Lasso, a Otto diciendo que votó por Lasso, a Yacu diciendo que votó por Lasso? Entonces, ¿cuál es el verdadero cambio en la percepción ciudadana? El regresar, irónicamente, hablar de cambio, pero regresar a esos 10 años, o un cambio de un modelo, de un personaje que no sabemos qué nos pueda traer, porque Topic se muestra, pero no sabemos quién está detrás. O bueno, está el PSC, está Centro Democrático, está Lucio Gutiérrez, que también van a reclamar su pedacito de llegar al poder, ¿no? Sí, me parece que esa es la patita que parecería pequeña, pero probablemente es trascendental en el desempeño, en el debate de Luisa González. Ella dijo todo el tiempo, nosotros ya lo Ya lo hicimos, lo sabemos hicimos. hacer, ya lo hicimos, sabemos cómo hacerlo porque ya lo hicimos. Eh, pero creo que le faltaba justamente el siguiente botoncito, aplastar el ¿Ya? siguiente botoncito, que era proponer a partir de ese saber cómo hacerlo, decir cómo vamos para cambiar. Y creo que ese es el anhelo grande de la gente en este momento y en eso es lo que está subido la campaña de Topic. Y eso es lo que no ha podido, por ejemplo, tampoco la campaña de Otto. Otto se ha quedado atrapado en una sensación de que parece que es otro Lazo, ¿no? Es Claro. un poco, nunca pudieron despegar de esa imagen, de esa idea. Y eso es lo que le afecta finalmente, me parece que el resultado ya lo Claro. veremos. Santiago, a ver, solamente especulando porque no podemos saber nada hasta el día de las elecciones. Digamos segunda vuelta. Digamos segunda vuelta, obviamente la RC en segunda vuelta. ¿Quién se pelea el segundo cupo en la segunda vuelta? Difícil pronosticar, por Claro. lo que dijimos desde el principio, estamos en un escenario tan extraño como nunca lo habíamos visto. Los propios colegas que han publicado algunos comentarios últimamente, hago referencia a un Twitter que lo mencionó, lo puso Álvaro Merchante, director de Comunicaliza, que es la empresa que hace encuestas digitales, me parece muy seria. A pesar de que son encuestas digitales, yo pienso que tiene un rango de fiabilidad muy importante. Él decía, no podemos publicar, pero todo ha cambiado, todo ha cambiado. Wow. Y entonces, por eso es que ahora se vuelve tan
difícil establecer un pronóstico hacia el día domingo. Lo que yo diría es que el consejo para todos es, porque además creo que no deberíamos, si es que va a haber exit poll, yo creo que deberíamos más bien esperar a los resultados definitivos que Va a van a haber empezar exit a poll, entrar a pero partir de las 8 de la noche. Esperemos los no, resultados, o ese sea, es vamos mi a escuchar, comentario. pero no le vamos a hacer caso. Y preparémonos, porque probablemente vamos a tener una manifestación de este electorado silencioso que manifiesta un profundo mensaje con su votación. Y creo que hay que saber escuchar. Y por eso mismo, y vuelvo al tema de lo del Yasuní. ¿Qué pasa? Aunque no gane el Yasuní, el sí al Yasuní va a tener un 45, 47, lo que sea por ciento de la votación. Y creo que ahí hay un mensaje profundo de la sociedad también planteando un diferente modelo de desarrollo y creo que hay que escuchar eso. Ahora, pero Santiago, cuando dice, sin necesidad de publicar, dice todo se movió, me gustaría saber si en esas movidas o en lo que uno puede esperar de lo que mencionabas, cualquier cosa, entonces podríamos también esperar la victoria en primera vuelta, o no, o en segunda vuelta, o no, o volver a repetir el escenario de pugna como pasó con Yaco y Lazo. ¿Se acuerdan que pasó Arauz y nos peleamos casi un mes entre el conteo de votos? O sea, me dice Santiago que todo puede pasar, o descartamos la primera vuelta en victoria. Creo que no descartaría yo nada en este momento porque todo está dentro del rango de las posibilidades. Hay unas que tienen una posibilidad mayor o menor. Creo que vamos a una segunda vuelta como una posibilidad mayor. Ok. Sabemos, a partir de la información que disponemos, que la candidatura de la Revolución Ciudadana tiene muchas posibilidades de entrar en esa segunda vuelta y a partir de la información que tenemos podría ser que el contendor puede ser Jan Topic. Entonces, a partir de ahí, lo que yo diría es que algunas campañas van a tener que hacer una reingeniería completa, ¿no? Es decir, todo lo que hicimos vamos a revisar al menos, si Claro. no cambiar, si no desechar, y empezar casi como desde cero nuevamente, Ujú. ¿no? Yo siento que así como ha sido tan extraordinaria esta primera vuelta, tan insólita, también vamos a tener una segunda vuelta muy especial, ¿no? Y por lo tanto demanda mucha inteligencia, también mucha sabiduría para saber comprender cuál es el mensaje de los electores y también una buena planificación, engancharse bien ahora con las necesidades de los electores, hacer bastante investigación seria, no creer en encuestas infladas, manipuladas, etcétera. Y creo que ese es el gran reto de las campañas a partir del día lunes 21 de agosto. Santiago, ¿y algo que decir sobre la asamblea o eso va a tener incidencia directa al resultado del presidente? Tiene una incidencia directa el resultado de las elecciones presidenciales porque es muy probable, porque hay que ponerlo así, ¿no es cierto?, que las personas que votan por un candidato presidencial votan por las listas de ese candidato presidencial para la asamblea y por lo tanto, en este escenario tan cambiante, también podría ser que se reconfigure la conformación de la Asamblea Nacional de una manera inusual, como no lo habíamos imaginado antes de estos acontecimientos que pasaron desde el miércoles anterior. Santiago, la gente, porque yo siempre digo, yo siempre estoy como que apelando al voto útil o a que la gente tome una decisión, pero me dices que la gente ya no está viendo, Santiago, proyectos, ya no está viendo estructura, ya no está viendo eso, porque al decir que hay una gran posibilidad con Topic y tenemos un personaje nuevo que tiene una estructura pero que no se pertenece a ella, que ha dicho incluso a veces que así sea Nebo el líder, a él no le van a venir a decir lo que tiene que hacer. A la gente ya no le interesa mucho eso, Santiago, esa lealtad de partidos, porque es lo que buscaba la RC, esa lealtad, pero parece que no importa mucho eso, porque está Topic, que no es del PSC. Sí, aparte de la Revolución Ciudadana, que es una organización que ha hecho un enorme trabajo de consolidación orgánica y también de construcción de una marca que les identifica con tanta fuerza, y eso tiene sus pros y sus contras, sabemos, ¿no? Me parece que del resto no hay realmente una afinidad ideológica
y política en el Ecuador, pero eso no es nuevo, ¿no? Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, en las pasadas elecciones participó Herbas como candidato de la izquierda democrática, ahora está en reto, la vez Ujú. pasada le fue bien, ahora no le va a ir bien. ¿Por qué no le va a ir En, bien a esa Herba? Es increíble. ¿Por qué no le va a ir? porque perdió el momento, pero porque ya no es la novedad del momento y me parece que también le afectó mucho esta desintegración que vivió ese partido político. Ok. Y, por ejemplo, también en el caso en Quito, por ejemplo, tuvimos a Jorge Yunda que ganó las elecciones para alcalde de Quito en el año 2019 con Unión Ecuatoriana, creo que se llamaba el Así es. partido, y participó en las pasadas elecciones por Pachacutic y tiene casi la misma votación participando por Unión Ecuatoriana que participando por Pachacutic. Esto quiere decir que en el Ecuador la personalización de la política es una marca de nuestra cultura política y no la afinidad hacia las organizaciones políticas. Ujú. Las organizaciones políticas van y vienen, aparecen, desaparecen. Nosotros tenemos, aparecen como se reproducen las Ujú. organizaciones políticas, pero después se extinguen y después aparecen nuevas organizaciones políticas. Eso tenemos que aceptar, que esa es la realidad de la política ecuatoriana y en realidad eso nos habla de la necesidad de repensar el sistema político, ya yendo un poco más a esta parte más de diseño institucional. No se trata de tener tres o cuatro grandes partidos políticos ideológicos, como les encantaría a los institucionalistas de la academia, sino realmente pensar un poco cómo, cómo desde la cultura los ecuatorianos entienden la política. Ujú. Y en muchos casos también tenemos muchas organizaciones locales, provinciales, Bastantes. cantonales, que no tienen nada que ver con los partidos políticos nacionales y que son exitosas en sus provincias y Ujú. permanecen durante muchos años, como por ejemplo el Partido Conservador en Carchi, ¿no? Sí. Creo que vive desde tiempos de García Moreno, pero es el único lugar en donde ese partido tiene presencia. ¿Por qué? Increíble. Porque son las características específicas de la provincia de Carchi y de su población que hace que sea eso así. Entonces, creo que hay que Interesante. tener una mirada muy amplia para entender y tal vez en algún momento empezar un nuevo diseño del sistema democrático que comprenda de verdad la cultura política de los ecuatorianos. Que así sea. Santiago, el domingo vamos a estar, no vas a hacer, creo que Exipol y esas cosas, no, no vas a estar, No, no ya, vamos a hacer encuesta a boca de urna. tampoco, Estaremos ya. ahí pendientes para Vamos mirar a ver los resultados. resultados oficiales. Dicen que a las 6:30, pero yo creo que a las 12 ya tenemos algo más claro de los resultados definitivos y ya podríamos decir que se marcó una tendencia. 12 de la noche, ya creo que ahí Así ya es. no se revierte nada. Y ahí, Así es, sí. así que, Inclusive antes, yo diría que hacia las 10 de la noche ya deberíamos tener una clara manifestación de las tendencias. Sin embargo, si la diferencia es demasiado estrecha entre las opciones entre primero, segundo o segundo y tercero, uh, podría ser que todavía exista mucho impugnación, chute. acusaciones de fraude, Ah, etcétera, porque eso también ha sido una de las marcas del sistema político ecuatoriano o del comportamiento político ecuatoriano. Así que esperamos que tener un día tranquilo, en paz. Ojalá el exit poll que se va a realizar contribuya a la paz y a la normalidad del proceso electoral y no lo contrario. chute, eso es lo turro, pero yo igual lo voy a pasar, porque de todas maneras hay que estar ahí en el relajo, pero yo le voy a decir a la gente que no le pare mucha bola, sino esperar los resultados finales. Santiago, tus palabras para despedirnos. Gracias, Nelson. Ha sido un proceso electoral con todo muy interesante que nos ha enseñado muchas cosas. Ha sido la primera vez que pasamos por estas elecciones extraordinarias. Creo que vamos a tener que sacar un balance y va a ser un momento de inflexión en la historia política ecuatoriana. Así que creo que el llamado es en términos de mi rol como investigador de la opinión pública, a entender y por lo tanto desarrollar nuevas herramientas de investigación para entender este nuevo momento que estamos viviendo en el Ecuador y creo que hay, entre otros, todos tenemos muchos retos, nosotros tenemos este reto de desarrollar mejor la investigación de la opinión pública para poder dar cuenta de estos nuevos fenómenos que están apareciendo. Que así sea. Nos vemos, Santiago. Chau, chau. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, ahí estuvo Santiago en esta primera parte de las entrevistas.